queda en el... Gracias. Después esto va a estar alojado junto a las otras presentaciones en el canal de YouTube del proyecto FEED, que bueno, pueden encontrar ahí de las distintas, en las páginas de la universidad, las formas de llegar hasta allá. Así que ahí van a estar todas las presentaciones. La idea de estos seminarios, que en este caso están alojados en el curso de Gestión Escolar y Proyecto de la Escuela de Pedagogía en Castellano, en Lenguaje y Comunicación, perdón, eh, la idea es precisamente que se instalen como una práctica desde los cursos de gestión escolar, principalmente para hacer y entablar estos diálogos entre los contextos educativos y la misma universidad, porque ya sabemos que los divorcios entre ambas institucionalidades son grandes. Entonces, ese de hecho ha sido un lugar común donde hemos llegado con las diferentes presentaciones, ¿cierto? La necesidad de establecer estos puentes de manera más efectiva, ¿ya? Es súper importante porque los profesores son los primeros investigadores. Estoy citando a la profesora Loreto Mora de la semana pasada que nos comentaba esa frase nos comentó esa expresión muy cierta, ¿no? Los primeros investigadores son siempre los profesores, la primera línea, ¿no? De los establecimientos educacionales, en conjunto con la gestión escolar, digamos, el liderazgo en realidad. Entonces, es bien importante que vayamos instalando estas prácticas de este tipo de actividades para tener también un panorama, ¿cierto?, que nos acerque, porque los contextos educacionales son un todo fluido también. Entonces, cada una de las sesiones está pensada para acercarnos a distintos contextos, porque en todos lados eh, los procesos de gestión, de liderazgo escolar y las mismas metas y las identidades de esos establecimientos educacionales se articulan de manera distinta según los propios contextos, ¿cierto? Los capitales culturales de los estudiantes, la identidad de ese propio colegio, sus sellos estratégicos, entre otras, ¿no? Así que para esta sesión nos va a acompañar la profesora Natalia Ramírez, pero también hemos tenido la presencia de Jessica Ibarra, que fue con quien abrimos las jornadas, que ella trabaja en el DAEM del Carmen como coordinadora técnica. Luego tuvimos la participación de la profesora Loreto Mora, María Loreto Mora, desde la Vicerrectoría Académica del Colegio Concepción de Chillán. Y hoy está Natalia con nosotros, ¿cierto? Desde otra región, ya estamos desde la región del Maule, ¿cierto? Las maravillas de, de posibilidades que nos entrega la virtualidad. Ya les comentaba hace un poco a Natalia que tal vez si nosotros tuviésemos la presencialidad, no se nos ocurriría de manera tan fácil hacer este tipo de acciones porque, bueno, porque la virtualidad no estaba dentro de nuestra primera posibilidad. Entonces, estaba ahí, pero no se nos ocurrió, digamos. Así que ahora, un poco en broma y un poco en serio, el contexto nos obliga, digamos, a generar estos nuevos vínculos. Y también le quiero agradecer la presencia a Marcelo Vera, que es nuestro invitado de la próxima semana, con quien cerraremos esta primera versión del seminario Diseñar el Horizonte. Marcelo es el director del Instituto Superior de Comercio, Fernando Pérez Becerra, mi querido Insuco, donde yo estudié. Eh, Así que sí, soy barrero, lo sé, pero además Marcelo está convidado a esta actividad porque de un tiempo a esta parte ha generado en ese colegio donde yo estudié hace un poco tiempo atrás, no tanto tampoco, no es el Paleolítico, eh, unos procesos de reformulación, de renovación, de oxigenar el sistema de gestión del colegio, la forma de desarrollar el liderazgo, que es bastante interesante y que nos permita pensar que en el fondo los proyectos educativos funcionan en la medida que están las voluntades, que está el profesionalismo, que está el compromiso, ¿no? Sin, por supuesto, romantizarlo, ¿ya? Porque la romantización de la educación lo único que ha hecho es eh, mantener la precarización laboral. Entonces, algo lo decíamos la semana pasada también.
La presentación académica, que es la presentación FOME, ¿ah? Pero la voy a hacer porque es lo que corresponde. Eh, la profesora Natalia Ramírez es madre, es licenciada en Educación y profesora en Castellano de la Universidad Autónoma de Chile, posee un magíster en Orientación Educacional y Vocacional de la Universidad Católica del Maule. Se ha desempeñado en diferentes establecimientos educacionales de la región del Maule, Talca. Actualmente es profesora de tiempo parcial en el Departamento de Fundamentos de la Educación a través de las asignaturas Orientación Educacional y Fundamentos del Pensamiento Pedagógico en la Católica del Maule, ¿no? Ujú, ¿Sí? así es. Además, ¿cierto? Trabaja en el Colegio Esmeralda de Talca, ya nos contará sobre su colegio, donde es encargada de la Unidad Técnico-Pedagógica para la Educación Media y integra el Departamento de Convivencia Escolar desde el Eje Orientación. Y es profesora jefe del tercer año medio, además de ser su profesora de lenguaje y de lengua y literatura, ¿ya? Ujú, O así es. sea, soldadora al arco, ¿no? Todas las otras versiones. Eh, Exactamente, sí. o sea, y en este momento teletrabajando, además. Claro. Entonces, de hecho, una de las razones por las que convidamos a Nati a presentar en esta oportunidad es precisamente esa articulación, ¿ya? Porque es un desafío real, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la profesora Natalia, está evidenciado en sus distintas acciones que lleva adelante, ¿no? Entre la universidad, el colegio, la gestión escolar, la docencia, qué sé yo. Pero en Claro, muchos otros lugares, muchos profesores y profesoras hacen esas mismas actividades y en muchos casos se les da lugar, ¿no? claro. Entonces, eh, y el lugar de lo visible es como el lugar de lo nombrable. ¿Ah? Si el signo no se ve, parece que no funcionara. Y en Ujú, ese sentido, eh, consideramos que era tremendamente importante, sobre todo para mis estudiantes que están a punto de egresar, los de cuarto año, que se acercaran a profesores primero, ¿ah? Que eso es la situación más relevante, que cada uno y cada una de ustedes son profesores que disfrutan lo que hacen, ¿ah? Y eso es tremendamente relevante en términos de un largo proceso de desprestigio de la educación en términos de cualquiera que puede ser profe, ¿ya? Y es importante que no es así, ¿ya? Eso hay que eliminarlo automáticamente del imaginario. Así que ahora la presentación amorosa, digamos. A Natalia yo la conozco hace muchos años, ya superamos la barrera de los 10 años, así es. así que se supone, como dicen las páginas de Facebook, eh, que ya no deberíamos entrar en mayores conflictos a esta Claro. altura de la edad. Ya no te vas a librar de mí. Después de 10 años, Claro. imposible. Nos hemos acompañado en procesos de crianza, en procesos de construcción familiar, de deconstrucción familiar, eh, nacimientos, ¿cierto? Así es. Desafíos profesionales. eh, hemos construido una amistad durante mucho tiempo. Para mí ella es una persona admirable, no tan solo por lo intelectual, sino que también por su enorme calidad ética y su impecable trabajo. Eh, Así Gracias. que no dudé bajo ninguna circunstancia en que mis estudiantes necesitaban conversar con alguien como tú. Muchas gracias. Sobre todo para pensar en que ellos van a ser nuestros colegas pasado mañana nomás, porque esto ya, Claro. el tiempo en televisión es corto, entonces el egreso se viene pronto. Así que estas instancias de diálogo tributen a que los estudiantes también se atrevan a pensarse, digamos, en otros espacios, en otros lugares. También es importante que los invitados de esta jornada son todos de lugares distintos de la región de los ríos. ¿Ah? Y eso igual es importante para que conozcan otros contextos educacionales, porque uno nunca sabe dónde va a continuar trabajando. Si no, pregúntenme a mí. Así es. ¿Dónde puede terminar? ¿Sí? Así que, sumado a ello, le agradezco a los estudiantes, le agradezco a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, al proyecto FID, a mi Instituto de Ciencias de la Educación,
al Instituto de Lingüística y Literatura, donde está agregada la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, a su directora de escuela, la profesora Cecilia Quintrileo, a los colegas y las colegas que están presentes, ¿cierto? Y a los amigos presentes también. Así que, Natalia, te escuchamos, tienes tu tiempo para poder que vayamos conversando, y ahí después tenemos la oportunidad para consultas, comentarios, dudas y inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Bueno, antes de comenzar, saludarlos nuevamente, agradecer su presencia. La verdad es que estoy contenta, un poco nerviosa, ¿para qué vamos a negarlo? Dámaso es mi amigo, además me conoce hace muchos años, como él dijo, así que él sabe que uno de los desafíos de este trabajo para mí ha sido enfrentarme a las personas. Es curioso haber escogido una profesión en donde tengo que interactuar y eso es algo que me cuesta, pero lo he ido desarrollando con el tiempo, así que es más ansiedad y alegría que nerviosismo lo que siento ahora. Me motiva mucho poder conversar con ustedes, poder compartir algunas experiencias. De hecho, lo que yo quiero plantearles hoy día tiene que ver desde esa mirada, ya más que desde una mirada técnica, es una mirada desde la experiencia de lo que yo he vivido y cómo he podido compatibilizar todo lo que se mencionó en la presentación y todas otras cosas que también influyen en nuestro día a día. Así que la palabra clave en el fondo va a ser compatibilizar. Es algo que hay que hacer con mucha frecuencia. Bueno, yo voy a compartir un documento que hice más que nada como para ir recordando algunas ideas, ¿ya? Y poder ir de manera más fluida comentando algunas cosas. Bueno, cuando el profesor Damaso me invitó a participar, yo definitivamente pensé que si algo podía aportar y algo podía compartir con ustedes, era esto. Era lo que a mí me estaba ocurriendo en mi vida laboral y también personal respecto de la necesidad de compatibilizar distintos roles que si bien no es tan poco común como creemos, eh, a veces pensamos que no ocurre, ¿ya? Se tiende a pensar que en un colegio, en la vida escolar, se ocupa un rol, y la verdad es que en muchas oportunidades nos vamos a ver enfrentados a la necesidad de tomar más de un rol, y vamos a tener que ver la manera de hacer que esto funcione y de compatibilizar. Yo, por ejemplo, no pensé hace algunos años que me iba a ver enfrentada a la necesidad de compatibilizar roles tan diferentes. También van a encontrar personas que piensen que ciertos roles no son compatibles, pero yo quiero mostrarles un poco desde mi realidad cómo yo he podido compatibilizar roles que parecen ser muy distintos, pero que nos entregan herramientas para nutrirse mutuamente, ¿ya? En el fondo la pregunta y el interrogante que nos tenemos que hacer hoy día es si es posible compatibilizar la docencia, el trabajo en el aula, y la gestión directiva que está asociada siempre a lo administrativo, ¿cierto?, al trabajo en la oficina. Es como la imagen que tenemos respecto de eso. Antes de comenzar a hablar de mi experiencia, necesito ponerlos un poco en contexto, ¿ya? Respecto de mi contexto personal, bueno, como ya lo mencionó el profesor Damaso, yo soy profesora de castellano, así es el título, ¿verdad? Ya no se habla mucho de castellano, se habla de lenguaje, de lengua y literatura, pero soy profesora de castellano. Soy orientadora también y magíster en orientación. Ese es un camino que decidí tomar hace algún tiempo cuando me di cuenta que ese rol era sumamente importante en mi trabajo en el aula y que quería potenciarlo. Y cuando comprendí en el fondo que orientador no es la persona que ocupa el cargo en el colegio, sino que orientador también es el profesor, y que lo hacemos todo el tiempo. Por lo tanto, yo quería enriquecerme en ese sentido y me dediqué a estudiar sobre la orientación. Y además, desde el año 2018, estoy trabajando en la unidad técnico-pedagógica de segundo ciclo y enseñanza media del Colegio Esmeralda de Talca, que es un colegio que para mí es sumamente importante porque es el colegio donde yo empecé mi vida laboral cuando ya estaba titulada. Ya antes de titularme igual estuve trabajando. Yo creo que es la realidad de muchos estudiantes de pedagogía que trabajan desde antes, pero ya titulada empecé a trabajar en este colegio
Estuve 4 años trabajando en este colegio como profesora de lenguaje, luego estuve en otro establecimiento, y en el año 2018 volví, cuando se me solicitó un poco asumir este desafío, simplemente por ciertas características que vieron los directivos en mí, sin tener yo mayor formación en esa área, en la área de gestión. Y eso ya fue un primer desafío porque era todo aprender, ya eso fue un aprendizaje constante, todavía estoy en eso obviamente, pero el primer año fue mucho más complejo que el actual, en donde uno ya maneja ciertas nociones para moverse en ese rol. Yo llevo trabajando como profesora 10 años aproximadamente, ¿ya? Y eso, de esos 10 años, estos últimos 3, como les contaba, trabajando en la unidad técnico-pedagógica. Hubo solamente un año, que fue el año 2018, cuando yo inicié, que estuve dedicada solo a eso, ¿ya? Desde el 2019 retomé clases de orientación en ese momento, aprovechando el magíster que yo había terminado recién, y en esta oportunidad, en este año, retomé lenguaje porque quise asumir la jefatura de un curso. Generalmente cuando uno ama este trabajo, no aguanta mucho tiempo trabajando solo en la parte de gestión, de oficina, ¿cierto? Y necesita el contacto en el aula. Así que yo quise asumir ese rol, estoy muy contenta, obviamente sin esperar jamás que pasara lo que pasó, que alcanzamos a tener 2 semanas de clases presenciales, ¿verdad? Y bueno, todo el contexto en el que estamos ahora, pero de todas maneras estamos trabajando con los niños, con los cursos, y el rol de la jefatura en este contexto es complejo, pero es muy gratificante, ¿ya? Porque sabemos que los niños más que nunca necesitan ese apoyo, con todo lo que está ocurriendo y con lo que están viviendo en sus casas, ¿cierto? Y lo que ocurre a nivel social. Eso como desde el contexto personal, para explicarlo un poquito. Y desde el contexto laboral, bueno, como explicaba el profesor, yo en este momento trabajo en el Colegio Esmeralda y también en la Universidad Católica del Maule. Las clases de la Universidad Católica son algo que me ocupa no tanto tiempo, ¿cierto? Estoy trabajando tiempo parcial ahí, ha sido una experiencia muy linda trabajar con estudiantes de pedagogía, muy enriquecedora. Me gusta mucho ver cómo ellos tienen muchas cosas claras a pesar de que están en formación recién. Este año estoy con niños de primer año, recién empezando, y ellos tienen muy claro lo que quieren lograr y lo que quieren aportar a la sociedad desde su rol docente. Así que eso ha sido sumamente gratificante. Pero la mayor parte de mi trabajo se concentra, como les decía, en el Colegio Esmeralda, que es un colegio que está en la ciudad de Talca, está alejado del centro, tiene una ubicación que yo considero privilegiada, porque estamos lejos del ruido, lejos del tráfico, lejos de la locomoción. Claro, en algunos casos es medio complicado, pero aquí no tenemos mayores interrupciones, estamos en un entorno más bien natural. A veces yo salgo, me ha pasado que salgo del colegio y me encuentro una vaca en la calle. Son cosas que pasan en este sector y es lindo poder trabajar aquí. Es un colegio que este año cumple 30 años de existencia, que en este momento, desde el año 2018, es fundación, ya categorizado como colegio particular subvencionado, pero ahora bajo el sello de fundación. Es un colegio que imparte educación prebásica, básica y media. Tenemos niños desde medio mayor hasta cuarto medio, y son alrededor de 800 estudiantes. Ya es un colegio que ha ido creciendo en estos años. Eh, los cursos tratamos de que no excedan los 35 niños. Hay un par de cursos que tienen más niños por necesidad, pero la idea siempre ha sido mantener un poco ese foco. Se caracteriza por ser un colegio de ambiente familiar. Tenemos muchos niños que son hermanos, primos, generaciones de familias que están aquí en el colegio. Cuando uno trabaja en distintos ambientes, puede hacer ciertas comparaciones y valorar también dónde está. Y la verdad es que el ambiente en este colegio es muy bueno, es muy sano, es muy agradable en todo sentido, con los niños, con los colegas, con los apoderados. Evidentemente hay algunos conflictos como en todas partes, pero en general el ambiente es sumamente bueno, ¿ya? Es un colegio en donde además confluyen distintas realidades, porque tenemos a chicos de todos los sectores de Talca, incluso de sectores rurales cercanos acá. Se tiende a pensar un poco que el colegio
recibe solamente o tiene alumnos de situación socioeconómica alta, y eso se piensa por la ubicación que tiene el colegio. El colegio está ubicado en un sector que se llama Villa Esmeralda, que es un sector donde vivían personas que trabajaban en la minería hace algunos años, ¿ya? Entonces, y personas extranjeras. El Colegio Esmeralda acogía a niños de familias extranjeras cuando era un colegio particular. Ahora la realidad ha cambiado, tenemos, como les digo, distintas realidades que confluyen aquí, y eso es una riqueza del colegio, definitivamente. Es algo muy, muy bueno que podemos aportar. Eso respecto del contexto laboral. En este colegio, entonces yo me desempeño como eh, encargada de la unidad técnico-pedagógica de segundo ciclo de enseñanza media. Nosotros consideramos segundo ciclo desde sexto básico en adelante. Y además, desde las herramientas que me ha entregado la orientación, aporto en el equipo de convivencia escolar dentro de lo que puedo aportar, ¿ya? Bueno, como la palabra clave aquí es la compatibilización, hay ciertos puntos que yo quise registrar aquí para ir recordando lo que quiero comentar con ustedes respecto de qué ha sido para mí compatibilizar. Si yo hago el ejercicio mental en este momento, la verdad es que compatibilizar es algo que he tenido que hacer prácticamente siempre. He tenido que asumir roles paralelos en muchas instancias, en mi formación universitaria, en mi rol como mamá, en mis roles ahora en el trabajo, pero centrándonos en esto, eh, hay ciertos puntos que a mí me gustaría compartir con ustedes y que después los comentáramos. Por ejemplo, las características naturales, entre comillas, de los roles directivos. ¿Por qué lo puse entre comillas? Porque hay ciertas características que en el mundo docente nosotros asumimos como naturales de los roles directivos, que tal vez no son tan así, pero que inmediatamente las asumimos de esa manera. Se tiende a pensar que el rol directivo es un rol incluso punitivo en algunos casos, eh, que, que el rol directivo está ahí para ejercer orden, ¿cierto? Ejercer normas, velar que se cumplan, y efectivamente de alguna manera se hace, pero el dibujo que podemos hacer de una persona que está en un rol directivo no tiene que ser necesariamente así, ¿ya? En el caso de la unidad técnico-pedagógica, si ustedes conversan con otros docentes y los mismos docentes que están aquí presentes, en el imaginario colectivo se tiende a pensar como esta especie de inspector de los profesores, ¿cierto? Que está ahí como para retar, para mandar, en el fondo para complicarles la vida, ¿ya? Y la verdad es que yo me enfrenté a eso cuando asumí este rol, y entendí que un poco se espera eso de la unidad técnico-pedagógica. Ahora, ¿cómo uno enfrenta eso cuando no está en su naturaleza ser así? Es algo que hay que ir ajustando, ¿ya? Porque efectivamente hay momentos en que uno tiene que ordenar ciertos procesos, que pedir ciertas cosas, que darle un empujoncito al profesor que necesita más de eso, pero también todo va a depender de cómo uno sea capaz de relacionarse con el otro, ¿ya? Eso es sumamente importante. Por ejemplo, yo no me siento para nada con esas características. Eh, Siento que no las tengo y que no las tendré y tampoco me interesa desarrollarlas. Entonces, desde mi personalidad, para mí fue un desafío asumir este rol, ¿ya? El rol de poder dirigir a los profesores, de poder orientarlos, pero sin la necesidad de estar ahí encima ejerciendo presión para que las cosas se hagan. Siempre he pensado, y creo que muchos de ustedes lo van a compartir, que somos todos profesionales y que bajo esa consigna la confianza es fundamental. Por lo tanto, si no hay confianza en los equipos de trabajo, siempre vamos a tener que estar en esta dinámica de exigir y de que el otro se sienta exigido. Y esas relaciones forzadas no funcionan bien. ¿Ya? Si nosotros tenemos claro que somos todos profesionales y que debe existir una confianza en el trabajo que hace el otro, la cosa tiende a fluir de manera mucho mejor, ¿ya? De mucho mejor forma. Bueno, yo les comentaba que
yo me interesé por la orientación, ya un poco, esto surgió principalmente porque en mi labor docente yo me di cuenta que no bastaba con impartir una clase, ¿ya? Que yo estaba entregando un contenido a los estudiantes, pero habían muchas otras cosas que estaban pasando detrás. Y cuando me di cuenta que podía atender a eso y que los estudiantes lo valoraban y que habían cambios positivos en los estudiantes cuando yo potenciaba esa faceta, decidí que tenía que profundizar en eso. Y me pasó particularmente, esto lo cuento como experiencia personal, cuando trabajé en otro establecimiento de acá de Talca, en un contexto totalmente distinto, en un colegio técnico profesional, solo con varones, con cursos muy numerosos, con muchos estudiantes con necesidades educativas especiales, en donde yo percibí que cuando yo potenciaba mi rol orientador, perdón, de docente, esos estudiantes con necesidades educativas especiales tenían mejores resultados. Más allá de potenciar el trabajo netamente disciplinar desde el área de lenguaje, sino que el aspecto de persona a persona, relacional, eh, orientador, el rol orientador que todos los profesores cumplimos, esos niños aprendían mejor porque tenían una mejor disposición a aprender. Cuando yo me di cuenta de eso, decidí que tenía que especializarme en esa área. Ahora, esas herramientas de la orientación que me ha entregado la orientación, ¿se pueden aplicar en la gestión directiva? Por supuesto que sí. Y es una ventaja cuando uno está en un rol directivo contar con esas herramientas. Porque el rol directivo, más allá de implicar mucho trabajo administrativo, cierto papeleo, qué sé yo, tiene mucho que ver con la relación de persona a persona. Estando uno en un rol directivo, tiene que interactuar en un colegio, por ejemplo, con docentes, con otros directivos, con los estudiantes, con los apoderados, las familias, etc. Y esa vinculación que uno hace, es sumamente importante hacerlo con estas herramientas de la orientación. La orientación en el fondo te permite acercarte de una manera más empática al otro. Y eso de todas formas va a mejorar la vinculación. Cuando uno trabaja en la unidad técnica, al final es como un ensamble, porque uno es el puente entre los profesores y los directivos, ¿cierto? Entre los profesores y los estudiantes. Uno es el ensamble de repente entre las familias y los profesores. Funciona como este puente, como este canal. Así que en ese constante trabajo de comunicación, las herramientas de la orientación son fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, las herramientas más importantes que yo he podido adquirir ahí, o sea, que yo he podido aplicar en este rol desde la orientación, tiene que ver con la entrevista, por ejemplo, cómo poder entrevistar de manera eh, atinada a una persona, ¿cierto? Cómo poder escuchar las necesidades, cómo poder enfrentarse a los conflictos, porque estar en un rol directivo también es asumir que uno va a tener que apagar el fuego a veces, ¿ya? Y enfrentar situaciones bien complicadas, dolorosas o situaciones tensas, y también hay que tener ciertas herramientas que le permitan a uno hacerlo. No sé si sin verse afectado, no quiero decir sin verse afectado porque yo creo que de alguna manera uno se ve afectado igual, ya somos seres humanos y esto de pretender que no nos va a afectar lo que estamos viendo o que no nos va a afectar ver sufrir un alumno o ver sufrir una familia, yo creo que es una ilusión, porque nos va a afectar. Lo importante es saber sobrellevar esta situación, ¿ya? Entonces la orientación a mí, como les decía, me ha entregado herramientas que me han servido en este sentido, en esta labor directiva, ya a través de la unidad técnica. Bueno, como les contaba, yo estuve trabajando solo en unidad técnica el año 2018, pero a partir del año 2019 volví al aula, primero con la asignatura de orientación en la enseñanza media y también en algunos cursos de enseñanza básica, lo que fue bastante desafiante para mí porque nunca había trabajado con niños tan pequeños. La verdad es que la labor de los profesores de educación básica siempre me ha generado mucha admiración porque es un trabajo muy distinto al que hacemos nosotros en enseñanza media, que requiere de otras herramientas que los profesores de enseñanza media no tenemos y que necesitamos potenciar o necesitamos adquirir cuando nos vemos enfrentados a este desafío.
Yo el año pasado trabajé con un cuarto básico, con un quinto básico y con la enseñanza media también. El trabajo con el cuarto básico fue maravilloso. Yo creo que fue muy caótico las dos primeras clases porque me vi enfrentada a situaciones que jamás me imaginé, no sé, que me preguntaran con qué lápiz podían escribir, que en qué parte del cuaderno podían escribir, o que su concentración durara nada. Esas cosas uno no las tiene adquiridas cuando trabaja con enseñanza media. Pero aprender eso para mí fue muy enriquecedor, y el cariño que entregan los niños más pequeños y esa honestidad y esa transparencia para participar, sobre todo en una asignatura que requiere mucho de eso, que es orientación, es sumamente enriquecedor. A mí me hizo muy feliz trabajar con niños pequeños, lo volvería a hacer, a pesar de lo agotador que es. Y también me gusta mucho trabajar con los chiquillos de media, todo tiene su gracia, su equilibrio. Bueno, eso fue el año pasado, y este año ya trabajando desde lenguaje, feliz porque echaba de menos trabajar en la asignatura de lenguaje. En tercero medio además tenemos que potenciar harto la argumentación, que es un tema que a mí me gusta mucho, y nos hemos arreglado un poco con los chiquillos para trabajar a distancia el tema de la argumentación. Ya, y ha sido súper agradable. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ver la realidad del aula desde dentro? Yo creo que cuando uno trabaja en un rol directivo y tiene la posibilidad de ver, de estar en clase, de estar con los niños, eso enriquece tu trabajo, porque tú sabes a qué se están enfrentando los profesores día a día, a pesar de que la comparación nunca va a ser equilibrada porque ellos están, no sé, 30, 40 horas en el aula, claro, y uno está un poquito porque tiene que compatibilizar con el rol de UTP, pero ese estar en el aula te da una visión mucho más empática y te permite no desconectarte de la realidad. Yo soy de la idea de que uno como docente ojalá nunca deje de impartir clases, independiente de los roles que vaya asumiendo, independiente de que a lo mejor vaya asumiendo roles directivos, ¿cierto? Ojalá siempre mantener esa conexión, estar en el aula. Eh, Mi papá, por ejemplo, que es profesor y que es un docente al que yo admiro mucho, que está, entre comillas, jubilado, pero sigue trabajando, él trató siempre de mantener algunas horitas de clases en colegios, a pesar de que él hace muchos años empezó a trabajar en una universidad, siempre quiso tener clases en colegios y por mucho tiempo no pudo, pero en un momento lo logró y tenía una tarde en donde él se iba a clases al colegio. Y él decía que eso le servía muchísimo para poder hablar después con sus estudiantes universitarios y contarles lo que estaba pasando en el aula, en la realidad. Y yo creo que eso es sumamente importante. Eh, Estar en el aula te da una perspectiva que los profesores valoran mucho. Los profesores con los que tú trabajas valoran que tú sepas de qué estamos hablando, de qué estudiantes estamos hablando, de qué realidad estamos hablando. Y por supuesto, el mismo hecho de trabajar en el aula también te da una cercanía con los niños, con los estudiantes, porque se tiende a ver la unidad técnica como un rol tan lejano cuando uno es estudiante. Yo ni siquiera me acuerdo quién era unidad técnica cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo. No sé quién era, no tengo ninguna visión de eso. Si tú trabajas en la unidad técnica y además estás en la sala de clase, los chicos te conocen, confían en ti, te comentan las dificultades que tienen, y eso yo siento que ayuda a que el trabajo fluya mucho mejor, ¿ya? Bueno, importancia de las habilidades blandas, anoté ahí. Habilidades blandas es un concepto que está como muy de moda. La verdad es que yo creo que eso existe desde siempre y nosotros no lo conocíamos bajo ese título de habilidades blandas, pero en el fondo tiene que ver como con estas capacidades que te da el sentido común y que te da el ser persona, el poder relacionarte con otros. Eh, las habilidades blandas son fundamentales en la vida, pero yo creo que aún más cuando uno trabaja con seres humanos, con personas, ¿ya? Eh, y eso es algo que nunca tenemos que olvidar. Cuando uno trabaja con personas y tiene eso delante de su trabajo, las puertas se van abriendo, ¿ya? Las habilidades blandas que es necesario poner por delante en un trabajo como este, de unidad técnica, eh, van a permitir, por ejemplo, empatizar con el profesor.
Hoy en día los profesores estamos sumamente exigidos. Ya no me refiero solamente al contexto actual de la pandemia, sino en general. En general nuestra labor es sumamente exigente, sumamente desafiante. Y ese desafío no todos lo abordan de la misma forma. Para algunos va a ser un agobio, ¿ya? Y otros van a poder sobrellevar esta sobrecarga de manera muy bien, muy buena, perdón. Pero ante esa realidad siempre es bueno, o mi consejo siempre es atender a lo que conocemos de la realidad del otro y siempre tener claro y asumir que cada uno tiene su realidad, que no todos vamos a reaccionar igual ante las situaciones y que algunas personas van a necesitar más apoyo que otras, ¿ya? Eh, Cuando uno se muestra dispuesto a apoyar, eso se valora mucho, así como yo también me siento muy agradecida de los profesores que a mí me apoyan y a mí me aportan. Sería iluso pensar que yo soy la que ayuda solamente, o que esto es una cosa unidireccional, ¿verdad? La relación con los docentes tiene que ser bidireccional y tiene que haber retroalimentación, porque ellos a mí también me hacen crecer como profesional. Yo también aprendo de ellos, yo también aprendo nuevas prácticas, yo también los observo en la sala de clase, o aprendo a enfrentar situaciones como ellos. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo súper que está a la mano. Esta, este tipo de presentación, este efecto, acuarela, a mí me encantó, y esto me lo enseñó una profesora del colegio. Cuando nosotros empezamos a compartir cómo enviarnos material con los niños, hay una profesora que nos dijo que ya no quería hacerles guías a los niños tan fome, ¿cierto? La típica guía estructurada. Entonces les empezó a hacer fichas con imágenes más coloridas, y nos mostró una ficha muy linda, y ella nos enseñó a hacer esto, este efecto de las acuarelas en el documento. Es un ejemplo que está a la mano, y que nos enseña que en el fondo todos tenemos algo que aportar cuando se trabaja en equipo, ya cuando el trabajo es en conjunto. Bueno, organización de los tiempos, y puse ahí como un signo de pregunta porque en realidad yo siento que a mí no me ha resultado mucho eso de organizar los tiempos. Cuando yo, sí, cuando yo asumí esto de tomar la unidad técnica, pero también tomar horas de clase, hice un ejercicio que después me generó mucha ternura, porque fue muy iluso de mi parte. Armé un horario, como el horario semanal de las horas que yo estaba aquí en el colegio, y fue como ya, el día lunes voy a dedicarme solamente a UTP, el día martes voy a dedicarme a preparar mis clases, qué sé yo, el día miércoles, y así como separando un poco mis tiempos, para separar los roles, y ese horario lo pegué en mi mesa, en mi escritorio, y ahí quedó, y nunca más lo vi ni lo pude aplicar, porque es imposible, ¿ya? Eh, Cuando uno está asumiendo roles de este tipo, hay cosas que surgen en el momento, y uno tiene que mezclar el rol totalmente, todo el tiempo está mezclando, y de eso se trata compatibilizar en el fondo, de poder asumir ambas cosas, eh, obviamente tratando de organizarse, pero sin separar, porque no se puede separar. Yo no podría, por ejemplo, estar día martes con trabajo de aula o preparando mis clases y que viniera un profesor a pedirme ayuda con alguna situación y yo le dijera, no, sabe que hoy día no estoy trabajando UTP, hoy día estoy trabajando en la preparación de mis clases, así que venga mañana. Imposible. Vuelva Uno usted mañana. tiene... ¿Cómo? Vuelva usted mañana, como Claro, la... saque su número, no sé, no podemos hacer eso en el fondo. Entonces, al final yo me di cuenta que la organización de los tiempos a mí me funcionaba eh, poniéndome metas diarias, ¿ya? O sea, en este día es necesario que yo resuelva esto. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo me voy a organizar para esto? Mañana son otras cosas. Y así me ha ido funcionando y eso ha ayudado mucho a mi salud mental también porque a veces esa proyección que uno hace del futuro, de todo lo que tengo que hacer, es agobiante, ¿verdad? Pero esta idea de trabajar día a día es sumamente eh, tranquilizadora. Bueno, y mi vida entera, como les decía, ha sido de compatibilizar, porque yo fui mamá antes de terminar de estudiar, por lo tanto tenía que compatibilizar la maternidad con los estudios. eh, Después tuve que compatibilizar la maternidad con el trabajo, y la maternidad con el trabajo y los estudios, cuando uno se pone a estudiar después algún posgrado, qué sé yo. Entonces, creo que es como la tónica de mi trabajo. Ahora, ¿cómo compatibilizar en el actual contexto?
Ya, eso ya es un poquito más complicado. Porque nos tocó enfrentar una situación que nadie esperaba, ¿cierto? Que nos ha puesto a todos en jaque, que nos ha puesto a todos sumamente tensos, que también nos ha dado a todos muchas oportunidades de vivir experiencias bonitas como esta, que, como decía Damaso, probablemente no hubiesen ocurrido en el contexto normal, comillas. Eh, pero ¿cómo compatibilizamos? Yo siento que en este momento estamos en una gran crisis de compatibilización, porque como estamos la mayoría de nosotros trabajando desde la casa, ahí los roles familiares y laborales se mezclaron, pero totalmente, y cuesta mucho a veces mantener los límites. Eh, yo, conversando con mis profesores, me he dado cuenta que muchos se sienten mal, se sienten tensos, porque ya no tienen esa separación trabajo-casa, o sea, ya no llego a mi casa a desconectarme del trabajo, a relajarme, a estar con mi familia, sino que el trabajo está en la casa y los estudiantes parece que estuvieran en el living de mi casa cuando estoy en una clase online y, y claro, y tengo que compatibilizar las necesidades de mis hijos, me dicen los profesores, con las necesidades de los apoderados que me llaman, a veces los tiempos, cuesta que se dibujen los límites, ¿cierto? Existe mucha tensión en la familia, mucho nerviosismo, de repente eso hace que llamen los fines de semana o que llamen a horas inadecuadas, qué sé yo. Toda esa situación se ha ido originando. Y la verdad es que para mí, por ejemplo, en particular, ha sido complejo por esa razón, tener que compatibilizar mi trabajo con el cuidado de mis niñas. ¿Ya? Yo vivo con mis dos hijas, vivimos las tres solitas, por lo tanto, no tengo otro adulto a quien decirle, por favor, mira a las niñas mientras yo estoy en clase, tengo que hacerlo con ellas ahí. De hecho, hoy día me arranqué a otro lugar para poder comunicarme con ustedes en calma, porque desde la casa hubiese sido imposible. Así que también es duro desde el aspecto emocional ver que uno está, pero no está. Que uno está en la casa, pero no está con ellas y que ellas están solas prácticamente todo el día porque yo me siento frente al computador a las 8 de la mañana y apago el computador a las 2 de la mañana. O sea, así es todos los días. Eh, yo siento que es importantísimo que en este contexto podamos ser empáticos, todos, con todos, ¿cierto? Los profesores que están presentes aquí, los estudiantes, que sé que hay hartos estudiantes que también para ellos ha sido sumamente duro esto. Lo sé por mis estudiantes universitarios que me comentan que a veces no saben cómo sobrellevar la presión de lo que está pasando, el estrés, que a veces no se pueden conectar, sienten que se atrasan, que les duele la cabeza por estar todo el día en el computador, que sienten que no entienden de la misma forma que entenderían si estuviésemos en clases presenciales. Entonces, ¿se puede compatibilizar en este contexto? Sí se puede, pero es complicado y yo siento que no es el mejor contexto para sobreexigirse. Es decir, si nos cuesta compatibilizar en un contexto normal, más nos va a costar ahora. Y si no puedo hacerlo bien, mi consejo para los que están presentes es que no nos exijamos, o sea, saquémonos un poco de la cabeza esa idea absurda de que estamos en cuarentena y tenemos que hacer miles de cosas y tenemos que aprovechar de leer mucho y tenemos que aprovechar de aprender idiomas y tenemos que hacer ejercicio y tenemos que... Son cosas que el que lo pueda hacer, que bueno, felicitaciones, pero no todos pueden. No todos pueden, porque hay muchos que están lidiando con otras cosas. Eh, así que mi mantra y lo que me mantiene cuerda es un día a la vez, un día a la vez. ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que resolver hoy? Mañana veré otras cosas, ¿ya? Ese es como mi consejo de compatibilización en este contexto. Bueno, yo pensé en hacer un pequeño listado de consejos para la gestión, ¿ya? Considerando que el foco de este seminario es la gestión y que ustedes están aprendiendo, los estudiantes en ese sentido, y también los profesores que estamos presentes, nos toca experimentar la gestión. Estos consejos son desde mi experiencia solamente, ¿ya? Evidentemente hay personas que podrán tener más experiencia y por lo tanto más que aportar en este sentido. Bueno, la lingüística no es mi fuerte y eso lo puede atestiguar aquí el profesor y amigo Damaso.
Pero si yo me pongo a investigar y nos ponemos a analizar, me puse a buscar como la etimología de la palabra gestión, ¿ya? Y tiene un origen común con gestar también. Y gestar en el fondo tiene que ver con hacer. O sea, si nos vamos como a lo básico, a lo elemental, tiene que ver con hacer. Por lo tanto, la gestión debiésemos concebirla como una arista o como una faceta propia del ejercicio pedagógico. Claro que uno relaciona gestión con los cargos directivos, eso se tiende a hacer, pero nosotros como profesores de aula también tenemos labores de gestión. También estamos todo el tiempo gestionando. Y es importante que ustedes lo vean de esa manera, porque les va a tocar gestionar, a lo mejor en el aula, a lo mejor fuera de ella, pero siempre vamos a estar haciendo y tratando de que lo que planeamos funcione, y eso en el fondo es gestionar. Así que mi consejo primero es ese, quitarnos un poco la idea de que gestión es cargo directivo. Gestión, todos hacemos gestión, los profesores hacemos gestión todo el tiempo. Y necesitamos hacerlo porque así vamos creciendo, así le damos forma a buenas ideas. Hay docentes que tienen excelentes ideas y que logran destacar con ellas, logran aprendizajes significativos con sus niños, logran impactar sus comunidades escolares con estas ideas. Ojalá siempre estén abiertos a llevar a la práctica las ideas que ustedes tengan y gestionar. Y para poder gestionar es importante tender redes, ¿ya? Tender redes de apoyo. Bueno, otro consejo es investigar, leer, observar y aprender. Cuando uno asume el rol de gestionar algo, ya sea a través de un cargo directivo o cualquier otra instancia, eh, hay que hacerlo con la mayor humildad posible, ¿ya? Porque por mucha formación académica que uno tenga, el quehacer te aporta mucho en la gestión. Y siempre va a haber una persona que te pueda instruir, que te pueda ayudar, que te pueda enseñar. Por lo tanto, creo que es importante que uno se dé el trabajo de investigar, de leer, no solamente la normativa, ¿ya? Cuando uno trabaja en unidad técnica hay que leer normativa, ¿cierto? Hay que leer la teoría, pero también investigar respecto del aspecto relacional de las personas, del aprendizaje de los estudiantes, todo lo que nos pueda servir. Observar y aprender de las personas con las que uno trabaja, de los docentes con los que uno trabaja, de los estudiantes, porque la manera de ejercer la gestión va a cambiar dependiendo del contexto en el que yo esté. En mi contexto actual, en este colegio, yo puedo ejercer la gestión como la ejerzo, ¿ya? Eh, Probablemente en otro escenario sería distinto. No me imagino, por ejemplo, cómo sería trabajar en unidad técnica, a lo mejor en un liceo con muchos profesores, debe ser otra realidad, otra complejidad, o trabajar en la unidad técnica de todo el establecimiento también debe ser complejo, porque como les comentaba, yo trabajo con los docentes de segundo ciclo y enseñanza media. En primer ciclo trabaja otra colega que es una colega que a mí me ha enseñado muchísimo, es también mi amiga, de ella he aprendido un montón y estoy sumamente agradecida de lo que ella me ha enseñado, porque sus fortalezas son otras, y ella es la experta en primer ciclo. Por lo tanto, uno debe tener también la humildad de saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿ya? Eh, otro consejo que yo quiero dar en el fondo es establecer lazos de confianza y trabajar en equipo. Ojalá, iba a decir chiquillos, pero no hay solamente estudiantes, chiquillos y colegas. Ojalá Podemos ser por siempre chiquillos. también, si no les complica, ya, chiquillos. Eh, Ojalá dejar el ego de lado, porque el ego le hace mucho daño al trabajo de gestión, ¿ya? Eh, Esto no se trata de quién destaca o de cómo yo voy a hacer las cosas por mí mismo para destacar, para lucir, para... No, esto se trata de trabajo en equipo, ni siquiera trabajo en grupo, ¿cierto? Que uno les enseña esa diferencia a los chiquillos, trabajo en equipo, trabajo en grupo. El trabajo en equipo es un trabajo cohesionado, es un trabajo en donde todos tenemos algo que hacer. Y cuando uno trabaja en la unidad técnica con los docentes, no es una pirámide en donde yo estoy sobre ellos, sino que es una especie de círculo en donde estamos trabajando juntos de manera fluida, donde yo les aporto ideas y ellos me aportan a mí, y, y sobre todo eso va a facilitar que las cosas fluyan bien y que el ambiente fluya de manera agradable. Cuando se trabaja en un buen ambiente, todo mejora.
Lo mismo de establecer lazos de confianza, confiar en las personas con las que yo trabajo, confiar en el equipo que yo tengo, poder delegar responsabilidades, quitarme de la cabeza esta necesidad de que tengo que estar encima de para ver que el otro esté haciendo lo que tiene que hacer, porque es un profesional también y tengo que conocerlo y confiar en sus capacidades. Estar cerca, por supuesto, estar disponible para ayudar, claro que sí, ofrecer ese apoyo constante, pero estableciendo lazos de confianza y empoderando al docente de que tiene las herramientas para trabajar y que yo en el fondo estoy ahí para apoyar, ¿ya? Yo creo que eso es sumamente importante, que nosotros como profesores nos podamos empoderar en nuestro rol, sepamos que somos los expertos, sepamos que podemos ir aprendiendo, eh, sepamos que tenemos obviamente debilidades, pero al identificar esas debilidades podemos trabajar en ellas, ¿ya? Bueno, y mi consejo final, que es como que resume todo, incluso cuando hablábamos de habilidades blandas y todo eso, es empatizar, ¿ya? Yo lo veo como algo tan sencillo como eso. Yo siento que la empatía soluciona muchas cosas en la vida, en el trabajo, en todo sentido. Cuando yo empatizo y me pongo en el lugar del otro, estoy poniendo a la persona ante todo lo demás, a la persona antes del profesor, a la persona antes del alumno. Y eso me va a permitir generar esto de arriba, el lazo de confianza, el trabajo en equipo, la disposición. Ojalá nunca nos olvidemos que estamos trabajando con seres humanos que tienen su realidad, que tienen su mundo a cuestas, eh, que hay muchas cosas que no sabemos, muchísimas. Ojalá nunca quitarnos de la cabeza esa idea que yo puedo estar impartiendo clases, pero yo no sé con qué historia viene mi estudiante, no sé si desayunó mi estudiante. eh, de repente los chiquillos pasan cosas tremendas que nosotros no sabemos. Y cuando nos enteramos, nos explicamos muchas otras conductas anteriores. Eh, y lo mismo con los profesores, o sea, a todos nos ha tocado pararnos frente a un curso con el corazón roto, con alguna preocupación, con una enfermedad, sintiéndonos pésimos. Entonces, no olvidemos que somos personas, más allá de ser profesores, alumnos, jefes de UTP, orientadores, qué sé yo. Somos personas y trabajando con personas, sin olvidar ese foco, vamos a lograr mucho más. Es lo que yo he conseguido de experiencia en este tiempo. Bueno, y por último, yo les quería dejar mi correo ahí bien visible, porque la idea es que podamos generar redes. Yo creo que es sumamente importante en este contexto y siempre que trabajemos juntos, que trabajemos en equipo, que podamos aportarnos mutuamente. Ese es mi correo personal. Si alguno de ustedes necesita escribirme por algo que dije hoy o por cualquier otra cosa, lo puede hacer, ¿ya? Y yo voy a contestar, puede que me demore un poquito, pero voy a contestar. Así que les agradezco mucho su atención y obviamente la idea es que ahora podamos dialogar. Muchas gracias, Natalia. Hoy suena como una cosa de fondo. Eh, por tu presentación, por lo que nos compartiste, ¿cierto? Por este tejido entre experiencia eh, y formación y el puente, ¿no? El puente es entre por ejemplo, el caso de la formación inicial docente, ¿no? Que es un temazo muy recurrente, que es un lugar de discusión permanente, no tan solo en términos curriculares, ¿no? Porque Claro, no tiene que ver con que los estudiantes de las universidades se acerquen o se alejen más de cierta propuesta curricular, ya sea de lo que prefigura el currículum nacional versus lo que propone el currículum universitario, sino también los otros ámbitos, ¿no? Que tiene que ver con el mundo real. Lo dijiste fuera de cámara hace un rato, tus estudiantes de la universidad precisamente lo que más valoran, y quizás podrías extenderte un poquito en eso, lo que más valoran es cómo la profesora que lleva adelante una asignatura dentro de su currículum de formación docente eh, implementa dentro de esos saberes los saberes que le han atravesado el cuerpo pedagógico. claro, Entonces,
quizás pudieses comentarnos un poco con respecto a eso también, porque el, así como está siendo formadora en el colegio, ¿no? También está siendo formadora de formadores, ¿no? Que es Claro, un lugar que es muy interesante y necesario. sí. Bueno, la experiencia de docencia en la universidad ha sido muy enriquecedora, muy linda. Yo comencé el año pasado con esa experiencia, tengo poquito tiempo en eso. También fue algo totalmente nuevo, también es extraño trabajar con gente más grande, ¿cierto? De repente a uno se le sale la profe de colegio y no sabe si tiene que llamarles la atención o no, porque están con el teléfono o cosas así. Pero después uno va como tomando el ritmo de la situación. Es muy distinto trabajar con gente más grande que además está estudiando algo que le gusta en su mayoría y que le interesa participar más, ¿cierto? Bueno, y en estos dos cursos que yo he trabajado en la universidad, el primero fue de orientación educacional y vocacional, y el segundo, el que estoy en este momento, es el de fundamentos históricos del pensamiento pedagógico, que a mí me ha puesto a estudiar mucho, ya, porque tengo que estudiar historia para trabajar con ello. Eh, lo que yo he notado que valoran muchísimo los chicos es cómo uno les transmite su experiencia, más allá de la entrega del contenido en sí que nos indica un programa de estudio, ¿ya? Evidentemente ellos quieren trabajar en eso, pero para ellos resulta sumamente enriquecedor cuando uno les cuenta su experiencia en el aula, con los apoderados, con los estudiantes, y también valoran mucho poder tener en la universidad a una profesora que también trabaja en el colegio, porque ellos van a trabajar en el colegio probablemente en el futuro, y desde esa arista yo les puedo comentar lo que a mí me pasa con mis niños en el colegio. Eh, por ejemplo, yo trabajo con chicos de pedagogía en inglés en este momento. Entonces, claro, para ellos es importante que yo les cuente cómo es de desafiante lograr encantar a un estudiante de educación básica o media con el inglés, cuando hay hartos chiquillos que son reticentes a eso, que les da vergüenza, que no quieren participar. Entonces, ¿cómo lograr encantarlos, verdad? Eh, para ellos ha sido bastante bueno y para mí también. Tener ese espacio de poder comentar desde la experiencia, yo creo que es fundamental. Siempre darnos el tiempo de mostrarnos humanos. Yo creo que tenemos que mostrar nuestra condición humana con todos, con los niños del colegio, con los estudiantes de la universidad, con los profesores, eh, aprovechar todas las instancias que tenemos para mostrar esa condición humana, que vean que el profesor es un ser humano como ellos y que tiene alegrías, penas, preocupaciones, además de solamente pararse delante a reproducir algo. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con eso. Súper, muchas gracias Natalia por ese comentario. Quizás algún otro comentario de los participantes, de las participantes, que en la misma línea o en otra, si alguien quisiera intervenir, queda, ¿Damso? queda la palabra. Edith, la Sí, profesora Edith Andrade. sí. Hola Natalia. Hola, Natalia, tú como UTP, ¿sí? Que trabaja en un colegio, has tenido posibilidad de recibir a docentes novatos, profesionales nuevos. así es. ¿Cómo tú ves al estudiante, al profesional novato? ¿Qué debilidades tiene y qué tú puedes aconsejar respecto a cómo incorporarse en su primer año laboral? ¿Cuál es la Ya. actitud también? Muy buena pregunta, sí, excelente pregunta. Bueno, la verdad es que en este tiempo he recibido a profesores novatos, todos muy distintos unos de otros, pero sí la cualidad o la característica común que uno ve es el profesor que llega con muchos sueños, ¿ya? Y yo creo que cómo uno los recibe y enfrenta esa realidad va a ser determinante sobre la forma en que esos sueños se canalizan. Eh, la realidad docente es difícil, eso no lo podemos discutir. Damaso hablaba de esta necesidad de cortar con esto de la romantización. Sin embargo, yo pienso que no puede ser uno quien rompa esa ilusión de un profesor novato, ¿ya? El profesor novato poco a poco va a ir enfrentándose a la realidad y a lo mejor va a ver que hay cosas que no son como él piensa o como ella piensa, pero cortarle las alas o matar esa ilusión, como suelen hacer algunos profesores, lamentablemente, profesores mayores, ciertos profesores con más experiencia, eh, es terrible, porque no podemos pensar que todos los profesores se van a terminar decepcionando. No todos se decepcionan. Algunos asumen la realidad de manera realista, pero siguen con la ilusión.
Yo con esta pregunta que hizo Edith me acabo de acordar del comentario que yo recibí cuando yo empecé a trabajar en este colegio. Estaba pensando en eso. Sí, sí, ¿te acuerdas que yo te lo comenté? Yo entré a trabajar acá y yo me encontré con la profesora que se iba, ¿ya? Con la profesora que se iba. Eh, y ella me dijo, bueno, tenía que haberse dado cuenta que yo era como recién egresada, ¿cierto? Y me dijo, no te hagas no te hagas expectativas, me dijo, con este curso, el curso que yo tomaba de jefatura, que era un primero medio. No te hagas expectativas con este curso porque es malo, no vas a lograr cosas con ello. Tal vez la intención de ella no era mala, ¿cierto? Era como un poco aterrizarme o qué sé yo, prepararme, eh, pero yo no sé lo que puedo generar en el otro con un comentario así. A mí ese comentario me asusó, ese comentario me motivó a trabajar el triple por el curso. Pero ¿qué pasa si al profesor que le dijeron eso lo desmotiva, lo achaca, ¿cierto? Le baja el ánimo, hace que no quiera hacer nada por los niños? Finalmente mi curso era una maravilla, lo que pasa es que eran súper conversadores, esos niños eran muy conversadores, pero eran maravillosos seres humanos, o sea, yo fui la profesora jefe más feliz del mundo esos 4 años con ellos. Y cuando se fueron, yo sentí que se me rompió el corazón y ellos siempre van a ser mi adoración, o sea, yo me comunico con ellos todavía, ya varios de ellos son profesionales. Eh, entonces, yo creo que eso es una característica que uno puede encontrar en los profesores ahora, esa ilusión, ¿cierto? Que uno tiene que apoyarla. Y si el profesor se desilusiona, bueno, también apoyar esa desilusión. También estar en ese proceso. Otra característica común, eh, o que no sé si común, pero que he visto, eh, es que algunos profesores no quieren comprometerse mucho, ya como que vienen algunos con el discurso de yo vengo a impartir clases, no más que eso. O sea, como separando mucho la entrega personal. Eh, eso es respetable, es una postura que nosotros no podemos intervenir, eh, pero yo siento que cuando pasa el tiempo y uno sigue trabajando, se da cuenta de que profesores siempre, siempre, uno no deja de ser profesor de los niños. Pasen los años, pasen los días, ¿cierto? Sea fin de semana. Con esto no digo que tenemos que permitir que no se nos respeten los tiempos de descanso. Nosotros tenemos que poner límites, ¿ya? Tenemos que poner límites. Pero, ese vínculo que uno establece con los niños no puede ser a veces sí, a veces no. Yo no lo puedo concebir así. Entonces, esa característica he visto. Y por último, algo que me ha sorprendido gratamente con los profesores nuevos que, por ejemplo, llegaron este año al colegio, es esa increíble creatividad, imaginación, ganas de hacer cosas nuevas, ganas de innovar, esa frescura que le entregan a sus colegas, a los niños, el entusiasmo por hacer otras cosas. Y eso hay que potenciarlo. O sea, si yo detecto eso en un profesor, tengo que hacerle ver que es maravilloso que sea así y que siga así, porque eso va a hacer crecer sus ganas de mejorar, sus ganas de enseñarle a los estudiantes de otra manera, sus ganas de ser cercano, de perfeccionarse, etc. Así que yo creo que en el fondo lo importante es reconocer las fortalezas de los profesores nuevos, potenciarlas, apoyarlos, eh, no contaminarlos con ideas preconcebidas, ¿cierto? Con nociones que uno pueda tener, porque cada uno de los docentes va generando su propia historia como profesor y sus propias experiencias. No sé si contesto la pregunta, Edith. Sí. Gracias, Natalia. Junto con gracias, Edith, gracias, Natalia. Yo me traigo a la mente un comentario, ¿no? Y lo comparto con ustedes. Eso también instala la idea de hacer los procesos de acompañamiento, ¿no? Que no es la cosa punitiva, sino que también es instalar la costumbre de compartir tus prácticas con tus colegas, de trabajar en los equipos, digamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo los momentos iniciales donde yo empecé a trabajar en el INSUCO, donde yo he egresado además, ¿no? Y de primera instancia, recuerdo que una colega me dijo, no le ponga tanta gana, se nota que es nuevo. ¿Ah? Es como, ya se le va a pasar. Y junto con eso pensábamos después, cuando ya yo estaba más viejo, y le dije, ¿no? A ella, mira, sabes que tú me dijiste esta cuestión, abúrrete.
porque no lo hagamos de nuevo, o sea, no más, pensaba en los estudiantes en práctica, que es todo un gran tema también, ¿no? Cómo nosotros podemos, de cierta manera, echarles a perder la vida en términos de la proyección profesional cuando estamos trabajando con estudiantes que están en formación y que son recibidos de manera más bien hostil, ¿no? En los colegios, que eso también es bastante recurrente en algunos casos. Eh, entonces creo yo que ahí se articula no tan solo de UTP, ¿no? Sino los colegios que son más grandes, por ejemplo, no sé, 2.000 alumnos, 1.500 estudiantes, donde los equipos departamentales son más numerosos, también tienen un lugar tremendamente preponderante con respecto a su responsabilidad como profesores guía, porque son lugares que marcan, ¿no? O sea, esos lugares te van diciendo quién es el profesor que tú no quieres ser y quién sí. Sí, total. Pensaba, perdón, pensaba, por ejemplo, una colega mía, o sea, una colega nuestra, digamos, en general de la academia, que es de la Universidad de Nanterre, en Francia, se acaba de adjudicar un proyecto y ella pidió permiso a su universidad, no sé si lo estoy diciendo muy bien, eh, para volver a trabajar al colegio. Ella es profesora de historia y ella es una profesora reconocidísima de la Universidad de Nanterre. Y ella va a volver al colegio, va a suspender su docencia universitaria para investigar cómo se está desarrollando la enseñanza de la historia en los colegios franceses, y con eso ella va a volver a la universidad para hacer un proyecto de reformulación curricular de su propia universidad. Entonces, Maravilloso. ahí es donde tú decís, bueno, se puede, ¿no? Pero ahí es ella, ¿no? En ese caso, como el lugar de la academia, ¿no? Salir de su lugar de privilegio olímpico, asumir que no están bajando nada, porque esa cosa de bajarlo al aula lo detesto, Es ¿ah? horrible. Es que es lo Terrible. más horrible, pues como bájate un rato de tu pedestal, así como deja tranquilo a Foucault. Claro. Entonces, ese lugar como mantener ese privilegio y bajar al aula, ¿no? Que es tan común y escuchado, son posibles de transformar, pero hay una cosa de voluntad. Yo les comento este caso, por ejemplo, porque me parece tremendamente relevante. O sea, ella es casi una catedrática de la universidad, ya una rockstar. Y en este momento ella decidió hacer una pausa y volver al colegio, no tan solo investigar, sino que también esa investigación significa clases, significa trabajar con esos estudiantes. ¿Ah? Es muy interesante, me parece que es tremendamente relevante para poder pensar, por ejemplo, el caso nuestro, donde la universidad y el contexto escolar, incluso para las facultades de educación, ¿no? Son océanos totalmente distintos. Así es. Bueno, efectivamente, hay hartas cosas de lo que mencionaste que comparto totalmente. Yo creo que esa decisión, por ejemplo, que tomó la académica que tú mencionas, es una decisión válida, que también es válido que no todo el mundo la quiera tomar, ¿cierto? A lo mejor otros no quisieran arriesgarse, qué sé yo, pero esa experiencia enriquecedora de volver al aula y poder de esa manera después aportar en la formación de los futuros profesionales es pero maravilloso, porque qué mejor que el aula para saber lo que está pasando, para saber lo que se necesita en esa formación. Ahora, respecto de la formación de los estudiantes que comentabas tú, los alumnos en práctica, claro, ahí va a variar mucho dependiendo de la realidad. Lo que yo veo acá en el colegio es muy lindo, porque acá al estudiante en práctica se le recibe con mucho cariño, ya todos los profesores, los estudiantes también. eh, Hay como un trabajo bien mancomunado ahí, bien coordinado, articulado con los estudiantes en práctica. Las universidades vienen contentas a presentarnos sus estudiantes porque los niños se van contentos también de aquí, pero no es la realidad de todas partes. También a uno como estudiante en práctica, cuando nosotros hicimos nuestra práctica, nos tocaron otras realidades, ¿cierto? Eh, entonces, efectivamente, como dices tú, la manera en que nosotros podamos plantear el trabajo en el aula va a marcar a ese estudiante en práctica tal como marca a nuestros alumnos. Y a lo mejor el discurso que nosotros tengamos va a ser determinante en que ese estudiante en el futuro piense que estar en el aula es bueno o piense que estar en el aula es bajar al aula, ¿cierto? Cuando estuve en un cargo
que es lo que tú mencionas, que es una expresión que encuentro terrible, 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 porque es como si fuera un castigo. Eh, Cuando en realidad a uno, si le gusta esto, estar en el aula es la vida. O sea, para mí ese año sin estar en el aula me faltaba esa energía. Y cuando pude volver al aula, esos días en que yo salía de la oficina y me iba al aula, llegaba feliz de vuelta, feliz, porque eso me enriquecía profundamente. Muchas gracias, Natalia. Queda la palabra para quien desee comentar. Por ahí. ¿Quién dijo yo? Sí, sigue la palabra para quien quiera comentar. ¿A Ceci? ¿Cecilia? Hola, ¿qué tal, Hola, Natalia? Un gusto hola, conocerte. Muy igualmente. agradecida del equipo de escuela porque hemos podido escucharte, por la experiencia que has compartido con los estudiantes de nuestra carrera. Mira, hay varios puntos que tú tocas en tu presentación que son muy bienvenidos en este contexto tan complejo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, dada la fragilidad también del tiempo, me gustaría preguntarte algo. Creo que a mí llama la atención lo que tú comentas. Bueno, son muchos puntos, pero me llama la atención hoy en día el tema de las habilidades blandas, ¿ya? Ujú. Porque el tema de trabajo en equipo sí es algo que ya es una competencia que se requiere desde niveles muy iniciales en la universidad. Pero las habilidades blandas, no sé si en el currículum de nuestras carreras está como invisibilizado. No sé si tú puedes percibir lo mismo. Sí. Entonces, hoy en día, ¿cómo podríamos ir desde las universidades, ya que tienen las dos experiencias en gestión en el colegio y también en la universidad, cómo podrían irse trabajando? Sé que se trabajan de manera transversal, pero nadie sabe cómo hacerlo. Y a propósito del contexto que estamos viviendo, o sea, cómo conjugar las habilidades blandas se supone que las hemos ido desarrollando durante toda nuestra formación como personas también. No sé qué podrías tú aconsejarles acá a los profesores del equipo de escuela, a los curriculistas, no sé. Eso, Natalia. Gracias. Bueno, la verdad es que, como yo les mencionaba, este tema de las habilidades blandas está como muy de moda el concepto, pero en realidad tiene que ver con esta formación como ser humano, ¿cierto? Que hacemos a lo largo de toda nuestra vida. Y cómo podríamos abordarlo en este contexto o a través de la universidad. Yo creo que hay que explicitarlo, ¿ya? Porque se hace, como dice Cecilia, se hace. Pero no de manera explícita, a lo mejor pasa un poco por debajo, ¿cierto? A través del trabajo transversal. Eh, no creo que baste, por ejemplo, con poner una asignatura en la malla curricular de una carrera que hable de eso, porque la formación de las habilidades blandas tendría que ser a lo largo de toda la vida. Se ha discutido ampliamente sobre la necesidad de que se aborde la educación emocional desde los primeros años, ¿verdad?, de la vida. No sabemos si alguna vez se va a hacer, ojalá se hiciera, pero cuando nosotros recibimos a los chiquillos en la universidad ya, no sé, 18 años, hay mucha historia detrás, ¿cierto? Hay mucha historia, hay mucho que se hizo y no se hizo respecto de las habilidades blandas. Y si nosotros queremos un poco abordar esto con ellos, mi consejo es simplemente explicitarlo, hablarlo de manera explícita con ellos y enfocarse mucho en la experiencia. Yo insisto con eso, es decir, el profesor que a través de su asignatura puede con su experiencia ser testimonio de esas habilidades, está enseñándole mucho más a los niños que decirles tienen que ser empáticos, tienen que ser comprensivos, tienen que ser... Si el profesor lo es y está haciendo testimonio de eso, él está enseñando al estudiante eh, que puede ser un docente empático, que puede ser un docente que escuche activamente, que puede ser un docente participativo, etc. Me pasó algo hace un par de meses, cuando recién empezó el semestre, con una de estas estudiantes nuevas, que me escribió para comentarme algo de unos problemas de conectividad que ella tenía. Y yo le escribí de vuelta en cuanto vi el correo y le dije que no se preocupara, que en esta situación era entendible, que nos comunicáramos cuando ella pudiera. Y ella me respondió al correo muy agradecida de que yo le hubiese contestado el correo, partiendo por eso.
y que además yo entendiera su situación. Entonces a mí me extrañó un poco que a ella le sorprendiera tanto. De repente pensé yo, a lo mejor no está en su imaginario que el docente universitario es un docente cercano, es un docente que sí va a contestar los correos, que sí puede entender. De repente hemos dibujado esta imagen del docente universitario como este profesor inalcanzable, ¿cierto? Que dicta cátedra, que es el experto y que habla, da su clase y se va, y tenemos que ir desdibujando esa imagen, porque al desdibujarla estamos en el fondo potenciando esas habilidades blandas. Yo creo que va por ahí, más que incluirlo como una asignatura, hay que explicitarlo y vivirlo, y encarnarlo. Y así se lo estamos mostrando a los estudiantes al mismo tiempo. Gracias, Natalia. De Muchas nada. gracias, Natalia. ¿Alguien tiene una última pregunta? Porque el tiempo en televisión es corto y pasa rápido. ¿Algún último comentario? ¿Alguno de los estudiantes, de las estudiantes? Andrés, Diego, tal vez. Ah, Marcelo está levantando la mano, perdón. Profesor Marcelo Vera, disculpe. Sí. No, muchas gracias por la palabra. No sé si se escucha bien. Sí, te escucho. Ok. Sí. Muchas gracias, Natalie, por compartir la experiencia. Bastante interesante compatibilizar estos mundos. El mundo de la gestión escolar o el mundo directivo es bastante acelerado. Hubo un aspecto que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste en la relatoría, que tiene que ver con estos aspectos que tienen que ver más con principios valóricos y con este tipo de habilidades. A veces yo creo que estas situaciones se invisibilizan tanto en la formación de uno como profesor, pero yo creo que son tremendamente preponderantes al momento de construir un proyecto educativo y también al momento de trazar una línea de mejoramiento escolar, de cómo esos aspectos que nombraste, por ejemplo, un tema valórico de principios como es la humildad o el tema de que este mejoramiento escolar se va a construir en base a la confianza. Desde tu experiencia, ¿cómo eso lo lleva a estos aspectos que están en base a un ideario, de cómo lo lleva a prácticas mismas en el quehacer escolar en la relación con los profesores o en la relación con los mismos estudiantes? ¿O cómo se transforma estos principios y esta forma de ver la educación en quizás cómo construye una cultura escolar que uno busca? Entiendo. En algo más concreto, en el fondo, cómo aterrizamos este ideal, ¿cierto? Ya, bueno, yo creo que tiene que ver con la práctica misma, ¿ya? Cuando uno ejerce estos roles que, como dices tú, son muy acelerados y que en el fondo nos ponen a veces en una posición que nos pueden mostrar como lejanos, bajar y ponerle un poquito el freno a eso y mostrar la cercanía en actos concretos nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, yo soy una convencida de que las cosas dichas de cierta manera tienen mucho mejor efecto que si las digo de otra forma. La misma cosa que yo digo, pero dependiendo de cómo lo digo, va a tener un efecto contrario, ¿ya? Yo creo que los profesores en este momento necesitan sentirse respaldados, necesitan sentir que se confía en ellos, y necesitan sentir que el rol directivo está para apoyar su labor y no para complicarles la existencia en el fondo, ¿ya? Cuando uno como encargado de unidad técnica, en mi caso, se muestra cercano y va al aula, pero no solamente al aula para sentarse a mirar, sino también para hacer un apoyo si es necesario, sin intervenir, porque a lo mejor el profesor no quiere que uno intervenga, pero ofrecer ese apoyo yo creo que es fundamental. Por ejemplo, cosas prácticas, si voy al aula y veo que el curso está particularmente complicado y el docente está pasando por los puestos, pero hay muchas dudas, me paro y resuelvo dudas también, ¿ya? Si manejo el tema, obviamente, si es algo en lo que puedo ayudar. Siempre creo yo que es importante destacar lo positivo que hacen nuestros profesores, independiente de que tengan debilidades y que se las tenemos que hacer ver. Pero es muy gratificante cuando uno valora lo bueno que se hace y tener cada pequeña oportunidad de valorar eso les potencia mucho a ellos para hacer mejor su trabajo. Todo lo bueno destacarlo, todo lo bueno felicitarlo, comentarlo, mostrarse cercano, mostrarse comprensivo. Ahora, el tema de la humildad, claro, asumir que hay cosas que uno no maneja. Para los profesores también es enriquecedor eso, que uno les diga, mira, hay cosas que tú manejas mejor que yo, hay cosas que
en las que tú me puedes ayudar a mí. Yo voy a observar tu clase, cómo tú la haces, pero el experto en el área eres tú, no soy yo. Imagínense cuando a mí me toca ir a observar química, física, o sea, no entiendo nada, absolutamente nada de lo que los profes están explicando. Pero yo estoy ahí para apoyar, para ayudar, para aportar en lo que puedo, desde esa arista. Yo soy una convencida de que uno tiene que ser testimonio de lo que dice. O sea, si uno quiere instalar en la comunidad estas ideas de compañerismo, de humildad, de trabajo en equipo, uno tiene que hacerlo. Y salirnos de la oficina, no estar todo el tiempo aquí, no todo el tiempo en estas cuatro paredes. El colegio es grande, la comunidad es grande, compartir con los otros, compartir con los estudiantes, compartir con los profesores, eso nos va a hacer sentir cercanos, siempre entendiendo que igual va a existir cierta distancia, o sea, si es cosa que nos pongamos a revisar en internet los chistes que se hacen en los grupos de profesores sobre los encargados de la unidad técnica, o sea, uno sabe que, y a mí los profes, es lindo porque los profes tenemos buena relación, entonces me mandan memes así, pero así como Miss, porque acá se dice Miss a las profesoras en este colegio. Miss no se enoje, pero así como quítenle el internet a la UTP, y me mandan esos memes, y yo me río porque en el fondo existe esa confianza para ese juego. Así que, y lo otro, antes que se me olvide, respecto del acompañamiento al aula, este concepto que de repente los profes lo ven como un eufemismo, ¿cierto? Porque dicen, ¿para qué le llamamos acompañamiento al aula? Es supervisión igual. Claro. Siempre hay que tener en cuenta que lo que uno va a observar no es la realidad del día a día, el profesor no va a estar 100% cómodo porque hay una persona extraña ahí, los estudiantes se dan cuenta que hay una persona extraña y generalmente lo que hacen es portarse mejor cuando quieren mucho a su profesor y portarse mal cuando quieren que el profesor le vaya mal. Entonces, siempre tener eso en mente. La mejor manera de saber lo que está pasando, más que ir a observar una clase, es dar clase. Eso. Gracias, Natalia. Tenemos una mano levantada. Antes de Edith, o Edith, ¿es sobre esto? ¿Esto mismo? Sí, Sí, pero entonces... pero si hay un estudiante, la primera palabra. No, la mano levantada es de Claudia Rodríguez. Pero si tú estás sobre el mismo tema, sigues con el tema y después puede hablar Claudia. Ya, mira, Natalia, cuando tú vas al aula, ¿en qué te focalizas? ¿Qué es lo que ves? ¿O cómo trabajas esa parte? En el ¿Qué acompañamiento. es lo que te interesa ver? Cuando tú vas al aula a ver a tus colegas, Ya, ok. ¿cuál es el punto principal donde tú te enfocas? Ya, perfecto. Bueno, ¿Y qué nosotros te acá interesa retroalimentar? ¿Sí? en el colegio nosotros trabajamos con una pauta en donde puntualizamos todos los aspectos que a nosotros nos interesa que los profesores puedan potenciar, y esa pauta se las entregamos con anticipación para que ellos sepan qué es lo que nosotros vamos a ir a observar. Claro, uno va siguiendo esta pauta que tiene que ver con las partes de la clase, ¿cierto? Cómo se entrega el contenido, cómo se trabaja con los niños, pero yo desde mi mirada personal, ya como Natalia, más que otra cosa, ¿en qué me fijo? ¿Qué voy a observar principalmente? Me parece sumamente relevante la interacción del docente con los niños, ¿ya? La forma en que pueden dialogar, la forma en la que se resuelven las dudas, la forma en la que se regulan las intervenciones. Recordemos que tenemos una tendencia a que se les dé la palabra más a los niños que a las niñas. Entonces, eso yo también se los tiendo a recalcar a los profes, sobre todo en asignaturas científicas o en asignaturas en donde de repente el contenido es un poco más denso, como filosofía, qué sé yo. Ver cómo podemos equilibrar eso, ir equiparando ahí las intervenciones de los niños y las niñas. Me interesa mucho también observar cómo los profesores pueden resolver situaciones emergentes, porque a veces pasa que, no sé, pues prepararon tremenda presentación y el data no funcionó, pero el profesor saca adelante su clase igual, o de repente tenemos no sé cuántas interrupciones en el rato, ¿cierto? Que llega inspectoría, que llega un niño atrasado, qué sé yo. Ese tipo de situaciones yo creo que es fundamental observarlas, más que otros detalles, ¿ya? Obviamente, a través de una pauta uno se fija o tiene que ir registrando si el profesor usa el delantal, que son cosas que en realidad no son sustanciales, ¿verdad? Y ese tipo de detalles. Y luego viene una retroalimentación, una conversación en donde yo siempre inicio preguntándole al profesor cómo se sintió,
porque se puede haber sentido incómodo porque estaba yo, y eso es lógico, es normal, y no tendría por qué a mí molestarme, si es obvio que uno se sienta raro cuando hay alguien extraño ahí. Y después después continuar, perdón, con las fortalezas, todas las cosas que a mí me parecieron buenas, destacables, ¿cierto? Me gustó que dijera esto, me gustó que abordara al estudiante de tal forma, qué sé yo. Y por último, las cosas que yo detecté como debilidades, plantearlas como posibilidades de mejora. Yo creo que darle ese enfoque es mucho mejor que decir como estuvo mal tal cosa. Plantear que este aspecto puede mejorar, se sugiere poner atención a tal asunto, etc. Pero lo que yo más rescato, valoro y me gusta observar es eso, es el vínculo, la relación del estudiante con el docente. Muchas gracias, Natalia. Profesora Claudia Rodríguez. Gracias. Hola Natalia. Hola a todos. Bueno, primero que nada, felicitarte Natalia, me ha gustado mucho. Y también me ha gustado mucho la presentación que hizo Dámaso de ti y que es también parte de un estilo de él y de su sello, el invitar no solamente a buenos profesionales, sino a cercanos a él y amigos. Entonces, esa concepción de comunidad docente, comunidad educativa, a partir desde el afecto, la encuentro súper interesante y es una invitación a que los propios estudiantes, cuando ya estén, profesores, en ejercicio también la practiquen, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de hacer comunidad y de hacerse de amigos que a lo mejor en otro espacio, en la vida universitaria, nunca ibas a pensar que ibas a ser amigo de alguien que estudió matemática, que estudió biología, porque no está en tu círculo, ¿no es cierto? Me pasó también, bueno, yo tuve una experiencia parecida a la tuya, de ser mamá, trabajar, estudiar, todo paralelo. Creo que súper aterrizado la experiencia y no perderla de vista, la experiencia del aula, ¿no es cierto?, con la experiencia académica, que son vocaciones encontradas y que se retroalimentan. Lo que te quería preguntar en tu rol de jefa de UTP es si has tenido experiencias o has promovido experiencias a partir de esta amistad de profesores de asignaturas distintas, de proyectos integrados, de cursos integrados, con evaluaciones integradas, porque nosotros los instamos a los chicos, incluso en sus trabajos de titulaciones finales, a pensar, ¿no? Y a pensar desde también ese sueño que decías al principio, de no perder el norte, que aunque tengan ese sueño, la realidad puede ser un poco distinto, pero está en ellos lograr justamente esa transformación a partir de ese sueño, si hay una creencia fuerte, y que ellos hagan esos cambios en esa comunidad, ¿no es cierto?, de docentes amigos que quieren hacer cosas nuevas. Entonces, si has tenido experiencias de evaluar o proyectar o incitar a tus colegas a que hagan planificaciones integradas en las distintas asignaturas. Sabemos que hay distintos grados de integración, pero así como ya, si la experiencia extrema máxima es de efectivamente que dialoguen, digamos, los currículum y que dialoguen, ¿no es cierto?, evaluaciones integradas y profesores que sientan que los mismos chicos están viendo el sistema como un sistema más, no una cosa parcelada. Eso, Sí, Natalia, bueno, gracias. es que lo pienso, lo visualizo y yo creo que es un ideal y que ojalá pudiésemos lograrlo a ese punto, ¿cierto? Ese nivel de trabajo integrado. La verdad es que hemos hecho acercamientos a eso, no podría decir que ha funcionado del todo por un tema principalmente de tiempo, el tiempo siempre juega mucho en contra. Nosotros logramos afortunadamente organizarnos por departamentos hace poco, desde el año pasado que estamos trabajando por departamentos, ¿ya? Antes existía un poco de este trabajo articulado, pero por iniciativa propia de los profes sin mucho tiempo para hacerlo. Se está trabajando por departamentos, hicimos departamentos no por asignaturas, porque aquí hay, por ejemplo, 2 o 3 profesores de una asignatura, no más que eso, sino que por áreas, ¿ya? Por áreas afines que recogen a las asignaturas que están relacionadas en esa área. Y a partir de esa experiencia ha podido fluir un poco más este tema del trabajo articulado. La verdad es que yo debo reconocer que más que yo potenciarlo, ha surgido de los mismos profesores ese interés de trabajar articuladamente. Ellos se dan cuenta de la importancia de esto, del trabajo articulado entre ellos y cómo eso facilita el aprendizaje de los niños. Entonces, en algunos casos se ha hecho, ¿ya? Se ha logrado articular a través de actividades y cosas más o menos pequeñas, por ejemplo, asignaturas como lenguaje con inglés,
o lenguaje con historia, o artes con filosofía. Hemos logrado hacer esas articulaciones y han resultado cosas súper interesantes. Y bueno, hay una actividad que la potencia el Departamento de Humanidades de acá del colegio, específicamente los profesores de historia, que es una actividad que se hace año a año acá, que evidentemente este año no la vamos a poder hacer, o por lo menos no de la manera que se hacía hasta antes de todo esto, que es una feria intercultural, ¿ya? Y es una feria que en el fondo atraviesa todo el programa de formación ciudadana, porque aquí el colegio empezó a trabajar con formación ciudadana antes de que fuese obligatorio, ya con un programa propio, y además permite aunar los sellos institucionales. Es una feria en donde los estudiantes, cada curso se le asigna un país, ya. Al principio fue feria americana, los primeros años como fue feria americana, y después fue ampliando, después fue como, la última fue como Esmeralda Saluda al Mundo, me acuerdo, fueron como países de todo el mundo. Y esa feria lo que hace es presentar alguna muestra artística y también gastronómica por curso, ¿ya? Es una experiencia súper linda y es un trabajo súper articulado, porque ahí trabajan todos los profesores, o sea, se ve en la asignatura de formación ciudadana, se trabaja las características del país asignado, en educación física preparan la coreografía, en artes visuales preparan la decoración, entonces van como articulando y se genera una feria maravillosa, muy, muy linda, realmente muy linda, en donde los estudiantes se comprometen y presentan a la comunidad estos números, ¿cierto? Estos bailes o estas representaciones, y después la feria gastronómica. Yo creo que eso es una instancia súper linda que se da aquí en el colegio, de trabajo en equipo, pero fuerte, y la verdad es que respecto de eso yo creo que hay que potenciarlo, no solo en los equipos directivos, sino en los mismos profesores, porque como les comentaba, de ellos nace mucho esta necesidad y esta inquietud de trabajar articuladamente. Así que si logramos instalar esa semillita en nuestros estudiantes universitarios, ellos van a llegar al mundo laboral queriendo trabajar con sus compañeros, y como decía Claudia, no necesariamente con los colegas de la misma asignatura, sino que de otras asignaturas que a lo mejor yo pensaba que no podía articular, pero sí lo puedo hacer evidentemente. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Bueno, debemos despedirnos porque se nos pasó el tiempo volando. Quiero agradecerte profundamente, querida Natalia, por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros y nosotras, por contarnos cómo funcionan y cómo has llevado adelante todo este proceso de trayectoria profesional, ¿no? Y los desafíos que también te vas poniendo día a día en ese mismo colegio, porque uno inventa una cosa y se le está ocurriendo otra, eso siempre pasa. Así que te agradezco montones que te hayas hecho un tiempito en tu agenda para acompañarnos, por acompañar a nuestros estudiantes. Andrés dice en el chat, muchas gracias por compartir su experiencia personal y profesional de forma tan práctica y sincera. Así que te agradecemos montones de haberte sumado a este seminario de Diseñar el Horizonte. La próxima semana vamos a cerrar este seminario, ha pasado volando el tiempo también, así que tendremos al profesor Marcelo Vera, que es el director del Instituto Superior de Comercio, que hoy tuvo la gentileza de acompañarnos también. Gracias por eso, Marcelo, por hacerte tiempo y estar. Nos vemos la próxima semana. Síganos en redes sociales, cuéntenle a sus amigos. Y bueno, a seguir haciendo comunidad en el afecto, ¿no? El afecto que nos afecta, pero que nos une. Así que, porque la afectación no tiene por qué ser mala. Así que un abrazo cariñoso hasta Talca. Nos volveremos a abrazar, ¿no? Esa es la consigna. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar, compañeros, compañeras, colegas, compañeros de trabajo, el equipo de Escuela de Lenguaje y Comunicación, y por supuesto nuestros queridos y queridas estudiantes, y a nuestra querida Francisca Yaxis, que nos va a acompañar la próxima semana también desde el FID, haciendo que las cosas pasen, ¿no? Como el concepto de gestión. Así que muchas gracias por todo, y a todas y a todos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien. Saludos a todos y todas. Tengan buenas. Chao. Chao.